Esta tarde quiero hablarles de la reforma que viene. ¿Está bien? Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedirle, puede orar con los ojos cerrados o abiertos, porque después de comer la tendencia es a dormirse. Así que si tienes, bueno, puede orar con los ojos abiertos, ¿está bien? Pero vamos a pedir revelación de Dios, eso es lo importante, que Dios nos salve. Vamos a decirle esto: Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Dilo en serio, abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Quiero escuchar palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar por Mateo capítulo 5, 13 y 14. Quiero mencionarles, si alguien se está quedando dormido por la cuestión, mi mensaje no es para dormirse, pero es por después de la comida, ¿no? Puede ponerse de pie por allí sin molestar a otro y hace un poquito y vuelve a su asiento, no hay problema, ¿ok? No me molesta. No lo hagan todos al mismo tiempo porque... Bueno, Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se coloca la luz debajo del almud, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces somos sal, somos luz. ¿Hasta dónde esta sal puede conservar y sazonar la comida? No lo sabemos, pero tenemos un mandato. Somos sal, somos sal. ¿Hasta dónde podemos iluminar en medio de la oscuridad? No lo sabemos, pero somos luz. Estamos llamados a ser sal y a ser luz. Romanos capítulo 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no te conformes a la manera de pensar que hay hoy, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo. Y entonces, a partir de allí, queremos hablar un poquito de lo que es la reforma que viene. Para esto tenemos que comparar un poquito con la reforma anterior, la que ocurrió hace 500 años. Y como decía David, no ocurrió solamente en 1517, sino se prolongó a través de décadas y a través de siglos. En aquel tiempo, en el siglo XVI, la iglesia, es decir, la religión, permeaba todas las áreas de la sociedad. Por ejemplo, si tú hablabas de arte, hablabas de religioso hasta esos momentos. Si hablabas, por ejemplo, de arquitectura, la arquitectura con esas catedrales góticas, hablaba también de religión. Si hablabas de política, recuerden que el Papa era quien tenía poder sobre los reyes. En otras palabras, estaba determinado por la política. Ustedes recuerdan que en nuestro continente fue el Papa, en principio, quien dividió qué parte le tocaba a España de América y qué parte le tocaba a Portugal. Fue el Papa el que hizo un tratado, que después fue revisado y se hizo otro tratado, el Tratado de Versalles, se me fue ahora. Bueno, el de Versalles no es, porque Versalles es en Europa. Entonces, el de Tordesillas, ahí está, el Tratado de Tordesillas. Entonces, el asunto es que en todas las áreas, háblese de economía, háblese de política, háblese de educación. La educación estaba en manos de facultades, universidades que eran universidades católicas. Entonces, todas las áreas estaban permeadas por el área de la religión. No importaba cuál área fuera. La religión dominaba, es más, no permeadas, dominadas por el área de la religión. Entonces, cuando ocurre la reforma y Martín Lutero coloca las 95 tesis y proclama varias cosas, entre ellas proclamó que la Biblia era para todos. La Biblia era para todos. Entonces comienza a producirse una reforma religiosa que afecta
la educación, que afecta el arte, que afecta la política, que afecta la economía, que afecta la ciencia. Por ejemplo, en el área del arte comienzan a surgir una cantidad de artistas que en nuestros libros de historia se los llama artistas del Renacimiento. Pero que muchos de ellos no eran artistas del Renacimiento, sino que eran artistas de la Reforma. Porque el Renacimiento era volver al pensamiento griego humanista. En cambio, la Reforma era volver a la Biblia. Y entonces, aunque en nuestros libros de historia todos están sindicados como artistas del Renacimiento, en realidad muchos de ellos eran artistas de la Reforma. Entre ellos, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, quien decía: yo compongo música para la gloria de Dios y el dulce solaz del alma. Para esto era, que componía música. Y después teníamos a Rembrandt. Y Rembrandt era un pintor también de la Reforma. Si usted ve las obras de Rembrandt, muchas se refieren a la Biblia como palabra de Dios. Entonces, en toda el área, ahí tendríamos también, podríamos nombrar a Händel, ¿no? Ese famoso Aleluya de Händel, que era tremendo, a Stravinsky y muchos otros, Alberto Durero, que era un pintor, el más importante de Alemania en la época del Renacimiento. Es decir, la Reforma, al tocar la religión, tocó automáticamente el arte. El arte comenzó a ser influido por la Reforma. Los que siguieron la Biblia. Luego otro grupo siguió el pensamiento griego. ¿Me va siguiendo hasta acá, no? También influyó en el área de la economía. Hasta esos momentos se pensaba que el dinero no podía producir dinero, ¿ya? Esa era una de las cosas. Y comienza, en un sentido, lo que se llamó el capitalismo. Es decir, comienzan ciertas empresas, ciertas familias, también ciertos bancos a prestar dinero, y a partir de eso comienzan a hacer posible una cantidad de proyectos que no eran posibles anteriormente. Por ejemplo, en ese mismo tiempo se forman las naciones modernas, tal las cuales las conocemos hoy. España, por ejemplo, ustedes recordarán que había 3 reinos en España. Uno era de Aragón, Fernando de Aragón, el otro de Isabel la Castilla y el otro de Navarra. Y Fernando e Isabel se casaron, y casaron los reinos también. Y junto con Navarra formaron lo que hoy llamamos España. Y así fue sucediendo con Alemania, con los Países Bajos, más adelante con la Escandinavia. Se fueron formando las naciones como las tenemos hoy. Esas naciones, varias de ellas que adoptaron la Biblia como palabra de Dios, fueron naciones ricas. Se hicieron ricas rápidamente. Hasta esos momentos no había existido en la historia naciones ricas. Había gente rica en naciones pobres. Pero por primera vez, a través de lo que fue la Reforma, comienzan naciones a convertirse en naciones ricas. Por primera vez en la historia. Es decir, comienza a afectar la economía. Por ejemplo, hay un escritor que se llama Max Weber, y él hizo un estudio. Y él, muy conocido, ¿cuántos escucharon algo, por lo menos el nombre, Max Weber? Ok, varios. Este Max Weber hizo un estudio y llegó a la conclusión que los países que eran evangélicos, en otras palabras, que habían adoptado la Biblia, eran los que más prosperaban económicamente. ¿Se da cuenta? La reforma que ocurrió en la religión tenía un peso en el área de la economía, tuvo una influencia tremenda. En el área de la economía también, el concepto de trabajo cambió. Hasta esos momentos, la Iglesia Católica consideraba que el trabajo era como una maldición, digamos, ¿no? Propia del Génesis, ¿recuerdan? Ahora ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Es decir, una maldición. Me parece que en algunos países tenemos todavía eso, ¿no? Que es una maldición. Como decía un personaje en Argentina, trabajás, te cansás, ¿qué ganás? En otras palabras, esto de trabajar lo menos posible, ¿no es cierto? Sacando lo máximo posible. Esto es muy propio de esa mentalidad, pero con la Reforma comenzó a cambiar el concepto de trabajo. Ahora el trabajo es una bendición de Dios, no solamente una bendición de Dios, sino es lo que dice Colosenses 3:17. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús,
Por lo tanto, ahora no eran solamente los que se dedicaban al ministerio, los pastores, los diáconos, los misioneros, los que tenían la vocación de Dios, sino cualquiera que trabajara como mecánico, como artesano, como profesional, lo hacía para la gloria de Dios. Entonces comenzó a cambiar el concepto de trabajo. Ahora ya no se trabajaba al ojo, como dice la Biblia, ¿se acuerdan? No trabajes al ojo. ¿Cuántos leyeron esa parte que dice la Biblia? Levanten la mano, ¿cuántos leyeron? Como 4. Bueno, la Biblia dice, no trabajes al ojo. ¿Sabe qué significa? Que no trabajes cuando te miran, sino trabaja en todo tiempo para la gloria de Dios. Y este verso fue calando en los cristianos, que entendían que tenían que trabajar para la gloria de Dios. Cuando alguien trabaja duro, ¿qué pasa? Comienza a prosperar. Las naciones comenzaron a prosperar. Y esto fue un gran efecto que produjo la reforma, es decir, la palabra de Dios, ahora conocida por todos, porque hasta ese momento no se podía leer la Biblia libremente, pero ahora con la reforma sí, comienza a producir un cambio en todo el área de la economía. Pero también en el área de la ciencia. En el área de la ciencia se pensaba que, bueno, los primeros, por si acaso que alguno dice, bueno, la ciencia, ¿qué tiene que ver con Dios? Bueno, quiero decir lo siguiente. Los 3 principales precursores de la ciencia, uno se llama Grosseteste, el otro se llamaba Guillermo de Ockham y el otro se llamaba Roger Bacon. Los 3 eran sacerdotes franciscanos católicos, ¿ok? No eran ateos. Claro, los 3 se llevaban mal con el Papa, eso sí. Así que al último, Roger Bacon, lo metieron preso. ¿Ya? 10 años de prisión por estar estudiando algo que no tiene nada que ver con Dios. Por eso mucha gente dice que la religión te aparta de la ciencia. No, no es verdad. Una institución en particular apartaba de la ciencia. Pero Roger Bacon se inspiraba en sus tremendos estudios de la Biblia para cambiar el concepto de ciencia. Más adelante surgió el creador de la ciencia, que se llamó Francis Bacon, el mismo apellido, ¿no? Pero diferente. Francis Bacon. Y este hombre decía, él es el creador de lo que llamamos la ciencia inductiva, es decir, la ciencia experimental, la que vemos todos los días. Él es el creador y decía, tenemos que entender la ciencia para entender la creación de Dios y glorificar al creador. ¿Para qué era la ciencia? Entender la creación de Dios y glorificar al creador. Así que si ustedes recordarán, en ese tiempo comienza lo que se llamó la revolución científica, con un señor que se llamaba Copérnico. Y luego de Copérnico vino Galileo. Copérnico y Galileo eran cristianos. Pero cuando ellos trataron de decir que la Tierra no era el centro del universo, la Iglesia Católica se lo opuso y recuerdan que a Galileo casi lo matan. Galileo, para salvarse, tuvo que decir, no, me parece que me equivoqué. No, me parece que la Tierra no se mueve alrededor de eso. No, me equivoqué. Pero dice que cuando salía del tribunal dijo, pero se movía. ¿Ya? Copérnico fue más vivo. Escribió todo, pero no lo publicó. Y dijo, publíquenlo el día que muera. Y lo publicaron el día que murió, así que ya no lo podían matar, porque ya estaba muerto. ¿Se dan cuenta? Eso hizo Copérnico, pero ambos eran cristianos. Es decir, la institución religiosa se opuso al avance de la ciencia, pero no fue el cristianismo, porque ellos eran grandes lectores de la Biblia. Y el tercero se llamaba Kepler. Y Kepler era evangélico, quería ser pastor. Ya había ocurrido la reforma. Y él dijo, mire, como a mí me están persiguiendo y me van a matar por ser evangélico, que me maten por ser evangélico, que me maten por decir que la Tierra gira, se mueve alrededor del Sol, me da lo mismo. Y comenzó a demostrar públicamente que la Tierra no era el centro del universo. Es decir, la palabra del Señor y estos hombres estudiosos cambiaron el curso de la ciencia también. ¿Por qué? Porque si tú crees que la creación es lo mismo que el creador, ¿ya? Como sostienen muchas culturas y sostenían en la antigüedad. Cuando tú vas a estudiar un árbol y el árbol es Dios, tú no lo puedes estudiar, porque es sacrílego estudiar a Dios. ¿Me explico? Tú no puedes abrir un árbol y decir voy a estudiar al Dios árbol.
algo pasa dentro tuyo. No, es Dios, no se lo puede tocar. Pero si tú entiendes, como la Biblia nos enseña, que hay una creación hecha por un creador, puedes investigar el árbol. El árbol no hay problema, porque es creación, no es creador. No es el Dios el árbol. Cuando yo voy a India y predico en las aldeas, digo, quiero decirles que voy a hablar de Dios, pero no del Dios árbol, ni el Dios perro, porque hay 330 millones de dioses. No voy a hablar del Dios flor, voy a hablar del Dios que hizo la flor, del Dios que hizo el árbol. Hay que empezar por ahí, porque yo digo Dios, ellos se preguntan, ¿cuál de ellos? El único Dios, Dios creador. Entonces la ciencia comienza a producir a través de la lectura de la Biblia un nuevo cambio. Cambia el paradigma de lo que es ciencia y comienzan los grandes avances científicos como nunca antes en la historia. Hombres como Louis Pasteur, por ejemplo, era un cristiano comprometido. ¿Ya? Él entendió que bueno, si entro a cada uno vamos a tardar mucho tiempo, vamos un poquito. En el área de la salud, bueno, tengo que volver a Louis Pasteur entonces, justo me tocó este. Louis Pasteur, por ejemplo, decía que no era cuestión de duendes ni de solamente demonios, sino también había una cosa que llamaba gérmenes, microbios, ¿ya? Que producían las enfermedades. Y él produce un cambio profundo. En el siglo XVIII, por ahí, surge Florence Nightingale. Wow. ¿Alguien sabe quién es Florence Nightingale? Sí, a ver, señorita. ¿Qué? ¿Quién era? Usted allá. Sí. ¿Usted estudió enfermería? Ajá. Muy bien. Y estoy seguro que también le dijeron que ella eso lo recibió de una revelación del Espíritu Santo. ¿Le dijeron eso? ¿Cómo que no? Qué raro, porque es lo que ella escribió en su diario. Un día el Señor me despertó, dice así, y me dijo si estaba dispuesta a pagar el precio para llevar adelante esta profesión. Qué raro que no le enseñaron eso. Le enseñaron sí que era una cristiana comprometida que amaba a Dios, ¿no? ¿No? Ay, qué raro. No, no es raro. Es que una línea de pensamiento humanista atea acalla, silencia todo lo que tiene que ver con Dios. Pero esto es lo que ocurrió en la realidad. Ustedes saben que los cristianos formaron, hablando de salud, los primeros hospitales. El primer hospital, le habrán enseñado esto a usted, que el primer hospital se levantó en el año 369 por un cristiano llamado Basilio, en Oriente. Y el primer hospital en Occidente lo creó Fabiola, en Roma, en el año 390. ¿Y sabe por qué crearon hospitales? Porque ahora la vida tenía valor. Y entonces había que cuidarla. Por eso la palabra hospital, ¿de dónde viene? ¿De la palabra cuál? Hospitalidad. ¿No les suena algo interesante eso? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, porque estuve enfermo, me visitaste, me recogiste. ¿Se da cuenta? Hospital es un lugar para dar hospitalidad a las personas que están enfermas. Mire, romanos y griegos no tenían hospitales. Tenían otras instituciones, pero que no eran hospitales. Es decir, lo que comienza a pasar en el cristianismo y después con la reforma es que comienza a producirse un cambio en todas las esferas. Por ejemplo, en la política estaba el Papa, ¿no? Les conté. Y el Papa le daba la bendición a los reyes. Los reyes tenían que tener la bendición del Papa, la anuencia del Papa, el acuerdo del Papa, el nombramiento del Papa, porque si no estaban fuera del Papa. Y por lo tanto, pero de pronto, la estructura católica era así, piramidal. Pero se comienzan a formar las iglesias congregacionalistas. ¿Qué significaba esto? Que la gente ya no dependía de una autoridad piramidal, sino que tomaba participación en las decisiones de la iglesia. Es decir, que la congregación intervenía en las decisiones. Cuando alguien interviene en las decisiones, elige a sus autoridades, políticamente, ¿cómo se lo llama esto? Democracia. El sistema político cambió.
de monarquías a democracias. Y la organización de las primeras iglesias es la que va a dar origen al gobierno de las 13 colonias de Estados Unidos, basado en el gobierno de la iglesia, que va a inspirar a Montesquieu. ¿Alguien escuchó de Montesquieu? Es un tipo bien conocido. Bueno, que escribió cómo había que dividir los poderes en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que no estuvieran juntitos, o mejor dicho, no estuvieran concentrados en la persona del rey, sino que había que dividir. ¿Sabe por qué decía él? Porque el hombre es pecador. ¿Dónde lo sacó eso? Y si el hombre es pecador, no hay que darle mucho poder, porque si tú le das poder a un hombre pecador, más poder, más pecado. Ya, como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que no le des poder, dale poder judicial acá, poder ejecutivo acá, poder legislativo, y se chequean y se balancean. Entonces la Reforma comenzó a producir tremendas cosas en todas las áreas. ¿Por qué? Porque la religión permeaba, más que permeaba, dominaba todas las áreas. Pero ahora estamos ante la posibilidad de una nueva gran reforma. Esta es la que nos viene ahora. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, quiero decir antes de esto que la Reforma tuvo también sus debilidades. La primera de sus debilidades fue que no logró superar lo que ya había en Europa, que era la superioridad racial y cultural. La Reforma no tocó este punto. Y fue una de sus grandes debilidades, porque dio origen al colonialismo y también al imperialismo de ciertas culturas, ciertos países sobre todo. Otra cosa que no tocó, bueno, una consecuencia de eso, de la superioridad cultural y racial, es que no se enviaron misioneros. Se enviaron misioneros dentro de Europa. Pero cuando William Carey, el primer misionero de la Edad Moderna, quiso ir a India, le hicieron mucho problema. Le dijeron, mire, si Dios quiere salvar a los hindúes, no necesita de usted, jovencito. William Carey dijo, sí necesita de mí. Yo tengo un llamado para ir a India y voy a ir. Y él se convirtió en el padre de las misiones modernas. ¿Se da cuenta? Hudson Taylor fue el primer misionero al interior de la China. Los ingleses dominaban en China, pero en las costas. Entonces dijeron, ¿usted quiere evangelizar a China? Vaya a las costas de China, donde están los británicos. Dijo, no, lo que pasa es que yo quisiera ir a China, mire qué pensamiento más estúpido, para evangelizar a los chinos. No, le dijeron. Sí, yo voy a ir al interior de la China, donde no hay británicos. Voy a aprender el idioma. Y no solamente que aprendió el idioma, se vistió como ellos. ¡Qué terrible! ¿Cómo no se va a vestir como ellos con la cosita hasta aquí, la polera hasta acá? Y no va a creer, se dejó colita. Así, una trenza y dijeron, pagano. Ahora en misionología se estudia qué es lo que hay que hacer. Todo eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Pero en ese tiempo no. Entonces, esto produjo un problema. Que el Evangelio, por ejemplo, a nuestro continente no llegara hasta prácticamente bien entrado el siglo XIX. Y la Reforma fue en el siglo XVI. ¿Se da cuenta cuál es el problema? Y esto fue una de las grandes debilidades de la Reforma. Entonces, ¿por qué la Reforma que viene tendrá que ser diferente? Por lo siguiente, queridos hermanos. Hoy en día, la religión no permea todas las áreas de la sociedad. La religión es un estante, un compartimento estanco que anda por allá solo, bien solo, aislado del resto de la sociedad. Me tocó discutir leyes en el Congreso y me acuerdo una diputada me dijo, ustedes legislen para el cielo, que nosotros legislamos para la tierra. Estaban tratando de aprobar una ley de aborto y todo esto. No se metan. ¿Y sabe qué dijimos nosotros? Está bien, no nos metemos. No, ustedes son para el área de la religión. ¿Y sabe qué dijimos nosotros? Verdad, somos para el área de la religión. Y nos fuimos para allá. Bien aislado
del resto de la sociedad. La Biblia es un libro de religión. En mi segunda charla, si es que puedo, trataremos de mostrar que la Biblia no es un libro de religión, es un libro de toda la vida. Pero así, esto fue lo que pasó, o lo que está pasando hoy. Entonces, como la religión ya no permea, podría ser que en tu iglesia, por ejemplo en esta iglesia, no sé si estará el pastor Daniel ahí, en esta iglesia podría haber un tremendo avivamiento y la presencia de Dios golpeando y la gente. ¿Alguien es de esta iglesia? ¿Usted? ¿Se caen acá? No. Por si acaso, que se caen, no sé qué pasa algo y de pronto tuviste todo eso en la iglesia, pero sales a la puerta y no pasa absolutamente ninguna diferencia. No con la persona, con la sociedad, con Maipú, con Santiago. Porque hoy un cambio dentro de la iglesia no significa un cambio en las otras áreas de la sociedad. Porque hoy no lo permea, hoy no lo domina. No queremos que lo domine, como nos decía David. No queremos ser talibanes. Pero sí queremos que lo influya a través de los principios de Dios. Entonces, quiero decirles lo que pienso. Creo que Dios va a empezar a levantar nuevas expresiones de iglesia en esta reforma que viene. Nuevas expresiones. ¿Qué significan nuevas expresiones? Nosotros venimos a esta iglesia, pero la verdad, ¿qué es la iglesia? ¿Alguien me puede decir? No, por eso hice mal la pregunta. No es qué, es quién es la iglesia. Nosotros. Y dice la palabra del Señor que Él va a levantar una iglesia, es decir, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, contra nosotros, ¿entiendes? Porque uno, si no hace el chup, como hace el dibujito, ¿no? Mental, la iglesia es un... No, contra nosotros no va a prevalecer. ¡Wow! Si no va a prevalecer contra nosotros, podemos ir a cualquier área de la sociedad. Nosotros somos la iglesia. No viene a la iglesia. Y el día de mañana podría comenzar un tremendo avivamiento, pero en lugar de comenzar acá, podría comenzar en un colegio, donde los niños empiezan a ver la presencia de Dios y a producir cambios en el área de la educación. Se podría producir en una universidad, donde de pronto el Espíritu Santo se derrama. Se podría producir en la municipalidad. Yo lo estoy viendo eso ahora. Estoy en una municipalidad donde el Espíritu Santo se mueve. 33 directores de la municipalidad se entregaron a Cristo. Es tremendo y estamos haciendo una escuela de gobierno para enseñarles cómo gobernar la ciudad. Y si sale bien, esa ciudad va a ser ejemplo a todo Chile. ¡Wow! Pero no fue en una iglesia. Bueno, sí fue en la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. No fue en el salón, en lo que llamamos templo, sino fue en una municipalidad. Pero podría ser que fuera en un banco. Y que los empresarios, los banqueros y empresarios se reúnan ahí. Ay, lo que voy a decir. A lo mejor no el domingo. Porque no, los domingos los bancos no abren. A lo mejor son los martes. Y que tiene la presencia de Dios en el banco. Y están dando el dinero llenos de la presencia de Dios. Y de pronto se reúnen a orar. Y buscan al Señor. Y adoran ahí. No sé en dónde, cómo será en el banco. Es una maravilla empezar a ver la gloria de Dios que está en todos lados. Creo que esto vamos a ver nuevas expresiones de iglesia, porque la iglesia somos nosotros y las puertas del infierno no prevalecen. Y además nos tenemos que acostumbrar, porque si nos viene una persecución, tenemos que saber reunirnos en cualquier lado. Tenemos que saber reunirnos en cualquier lado. Tenemos que poder hablar el idioma de ellos, el idioma de los empresarios, el idioma de los deportistas. Imagínate una iglesia de deportes. Ya me acuerdo, acá tuvimos un caso. El equipo de Coquimbo, que lo entrenaba creo que Marcoleta en ese tiempo. Se empezaron a entregar al Señor. Todos. Y ¿sabe qué? Por primera vez en su historia y única llegó a la Copa Libertadores.
Y me acuerdo que don Francisco les entrevistó, dígame, ¿cuál es el secreto? Y bueno, es que los jugadores se entregaron a Cristo. Y ellos, muchos de ellos continúan, ya no como jugadores, pero sí como cristianos. Esto es posible. Tendremos que abrirnos a nuevas formas, a nuevas expresiones. ¿Por qué? Porque hoy la religión no permea todas las áreas. Y el día que tú dices, bueno, acá yo soy evangélico, gracias, eso sería todo. Bueno, yo soy cristiano, muchas gracias. Hasta ahí nomás. Soy actor, pero, sí, pero tú eres... No, listo. Y si empezamos a levantar que Dios sobre en el área del arte, compañías de teatro que se levantan para la gloria de Dios y que se convierten en iglesias teatrales, hay que poner un nombre lindo, ¿no? Artísticas, y que viajan por todos lados, pero con un pastor artista que entiende a los artistas y que ora con los artistas, y la presencia de Dios empieza a moverse y hacen giras, y a través de su arte, ¡wow!, comienza a producirse algo tremendo. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, muchas gracias. Siempre yo tengo un problema de poner seco el computador, porque una vez se me cayó un vaso y entonces se me arruinó el computador. No sé si lo podemos poner. ¿Habrá una cosita para ponerlo aquí? Si no, lo tengo así por un rato. Entonces, podría haber una... ¿Y tú te quedas acá? No. Entonces voy a tomar un poquito más. Bueno, gracias. Está bien, con eso estoy bien. Bien, mejor. Bueno, entonces, imagínense que ¿dónde iba? Sí. Pastores artistas. Sí. Cuando nosotros hablamos de transformar Chile, Chile es muy grande, no solamente extensión geográfica, sino en diversidad, en amplitud. Entonces nos ayuda mucho separar, dividir la sociedad en diferentes áreas, que son aquellas que les mencionaba David: el área de la familia, el área de la religión, el área de las comunicaciones, el área de la educación, el área de las artes y entretenimientos, el área de los negocios y el área del gobierno. Y entonces, en este gran ejército que Dios quiere formar, estoy hablando esto con los pastores también, hay soldados en cada área que empiezan, ¿no es cierto?, a ser usados por Dios en áreas de ese tipo. Podríamos agregar el área de la salud, ¿ya?, el área de la ciencia, aunque ciencia lo ponemos bajo educación. Imagínense que un grupo de médicos comienza a orar, no solamente para que se entreguen los médicos al Señor, sino para cambiar el concepto de medicina, para cambiar el concepto de salud que hay hoy. Cambiarlo. Dicen, no, pero el concepto de salud es uno solo. No es uno solo. Nosotros podemos cambiar el concepto de salud. Podemos cambiar el concepto de educación. Por ejemplo, si un profesor cristiano, esto generalmente lo digo en las conferencias que alguno me lo habrá escuchado, si un profesor cristiano de historia enseña historia en los colegios, él enseña la misma historia que un profesor ateo. La misma historia, de la misma manera, con la misma metodología, con las mismas conclusiones. La pregunta es, ¿por qué un profesor cristiano de historia enseña la historia igual que un profesor ateo? Para no demorar mucho, les voy a dar la respuesta. Porque el profesor cristiano y el profesor ateo fueron entrenados en la misma universidad o en el mismo tipo de universidad, con una línea de pensamiento humanista atea. Por lo tanto, él repite lo que le enseñaron. Entonces, su concepto de educación, de historia, es el mismo que un ateo, aunque él es cristiano y el otro es ateo. Pero fueron educados en la misma universidad. ¿Qué profesiones tenemos acá? Ya vimos enfermera. ¿Qué otras profesiones tenemos acá?
Ingeniero, a ver. Ingeniería comercial. ¿Qué más? Nutricionista. Psicólogo. Muy bien. Por ejemplo, ¿hay más? Administradora. ¿Ah? Geología. Perfecto. ¿Qué más? Abogado. Muy bien. ¿Sí? Profesor. Imagínense que cada uno de nosotros, utilizando ¿qué? Nuestra fuente, la Biblia. Empezamos, especialmente con esta Biblia que nos hablaba David, a reinterpretar nuestras carreras. Imagínense. Empezamos a reinterpretar la abogacía desde una perspectiva bíblica. Empezamos, y Gloria ya lo está haciendo, a reinterpretar la nutrición desde una perspectiva bíblica. Porque lo que nos enseñaron en la facultad tiene una línea de pensamiento. Pero lo que nosotros aprendemos a través de la Biblia y el Espíritu Santo nos va a dar ideas completamente novedosas. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de evangelizar la educación, no nos referimos solamente a evangelizar a los profesores y a los estudiantes, sino nos referimos a evangelizar la idea misma de educación. Es decir, un cambio de paradigmas que comienza a dar. Y llegamos a la conclusión que no evangelizamos solo personas, sino que evangelizamos las ideas. Los paradigmas de educación, de arte. Tenemos acá a Daniel, que es médico. Y él está dirigiendo un grupo de profesionales de la salud que está reinterpretando la salud desde una perspectiva bíblica. Porque el ser humano no es solamente alma y cuerpo, sino es espíritu, alma y cuerpo, según la Biblia, no según lo que te enseñan en la universidad. Y cuando uno entiende que el ser humano son 3 elementos, entonces la salud es de 3, es tridimensional. ¿Se da cuenta? No es bidimensional. Entonces ellos se están dedicando, con algunos profesionales, están viendo por dónde el Señor les lleva a reinterpretar el área de la salud, Gloria en el área de nutrición. Y otros en el área de ingeniería, y otros en el área de la mecánica, y otras como amas de casa, reinterpretar qué es el propósito, por ejemplo, del hogar. Esto es maravilloso, cuando empezamos a hacer eso, porque entonces empezamos a afectar las diferentes áreas. Dividimos en áreas diferentes y comenzamos a producir cambios. Imagínate el cambio en el área de la educación. ¿Ya? Por ejemplo, la historia, en una universidad normal y en los colegios, te enseñan que la historia es la narración de los hechos y actos del hombre a través del tiempo. Pero de una perspectiva bíblica, la historia no es eso. La historia es la narración de los hechos y actos de Dios con el hombre. Es decir, hay que descubrir dónde estaba Dios cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo. Eso no se estudia en los libros. ¿Qué pasó con Cristóbal Colón cuando él vino a descubrir América? Si hubo algo, intervención de Dios. Ya quiero adelantarles que sí hubo. Yo hice todo un estudio de Cristóbal Colón y es muy claro que él vino con un propósito. Aquí. Que no es el que nos enseñaron en el colegio. Ese también estaba incluido, encontrar una nueva ruta, pero Cristóbal Colón dice claramente que él vino con un llamado para llevar las buenas nuevas de salvación y que Dios lo hizo misionero. Esas son las palabras de él. Pero por supuesto, nadie nos dice eso en los colegios, como tampoco a nuestra enfermera le dijeron que Florence Nightingale era una cristiana comprometida que amaba a Dios. Todo eso se ha callado. Cuando nosotros comenzamos, imagínense, empezamos cada uno a reinterpretar, estudiando la Biblia, considerando la Biblia como un libro de la vida, no como un libro de religión. Imagínate en el área de la familia, porque por acá comienza la reforma que viene, que nosotros, los cristianos, ¿dónde están los cristianos? Levanten la mano. Bájenla, ¿sí? Tengamos convicciones firmes. Voy a decirlo otra vez. ¿Cómo podemos ser nosotros transformadores, reformadores de una sociedad si en primer lugar los cristianos tenemos convicciones firmes?
Si nosotros pasamos viendo y creyendo, que es lo peor, Netflix, redes sociales, lo que nos dice en el colegio, en la universidad, lo que dicen nuestros amigos, eso es una manera de pensar humanista. Cuando nosotros vamos a la Biblia, entonces empezamos a entender la verdad de Dios. Por ejemplo, la familia bíblicamente está definida como la unión de un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Esto es, por tanto dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. Y Dios creó al hombre, varón, lo creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, muy sencillo. Pero un momentito, ahora tenemos un concepto de diversidad. Diversidad. No podemos oponernos a la diversidad. Bueno, quiero decirles lo que pasa. Nosotros tenemos que entender que el concepto de diversidad es tan amplio que cuando uno comienza por allá, sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Ese es el problema. La Biblia define lo que es familia, pero ahora yo quiero redefinirlo. O vienen todas estas corrientes de redefinición de la familia. Y dicen, esa era la familia tradicional. No, no era la familia tradicional, era la familia. Es la familia y será la familia. No, no, no. Ahora es el concepto de inclusión y diversidad. Entonces podemos decir que un hombre con un hombre también puede ser. Ahora la pregunta es, ¿por qué no un hombre con otro hombre con dos mujeres? Como mucho, ¿no? Dos hombres y dos mujeres. Bueno, no es mucho porque la diversidad es diversidad. Es decir, ¿quién eres tú para poner límites al concepto de diversidad? Ahora pongámoslo un poquito más. Dos hombres con dos mujeres con un perro. Pero el perro no como mascota, como pareja. No, 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 eso se llama zoofilia. Lo que hay que hacer es cambiarle la palabra nomás. Amor a los animales. Y listo, ya está, ya lo cambiaste. No, eso me parece asqueroso. Hoy. Mañana podemos cambiarlo. Ahora vamos a ponerlo otra vez. Dos hombres con dos mujeres, con un perro, con un niño de 5 años. Pero no como hijo, ni nieto, ni solo, como pareja. Del perro, de los dos hombres y de las dos mujeres. No, eso no, porque se llama pedofilia. Cambia el nombre. Se llama ahora amor por los derechos sexuales y placenteros del niño. Ya está, ya lo cambiamos. Porque el lenguaje domina. El lenguaje establece, hoy en día en el posmodernismo, nuevas realidades. Ahora, ¿por qué no dos hombres con dos mujeres, con un niño, con un perro, con un abuelito del niño, pero no como abuelito, sino como pareja del niño, del perro, de los dos hombres y de las dos mujeres? No, eso ya es demasiado. Intolerante. ¿Quién eres tú para decir que es demasiado? No sé si me siguen el pensamiento. Cuando abriste la ventana esa, no hay cómo cerrarla. Es solamente que cada vez más gente vaya aceptando esto como lo normal. Entonces, imagínate que estamos entrando en diferentes áreas. A mí me encanta hablar del área de las comunicaciones. Mira, aquí tenemos vía streaming, ¿no? Estamos llegando a muchísima gente. Qué maravilloso lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo muchachos allí con esto de las cámaras vía streaming. Yo creo que nosotros tenemos que llegar al área de las comunicaciones más fuertes. Ahora, como la religión está por allá, y nosotros nos encanta estar por allá, ese es el problema. No es solamente que estamos por allá, sino que decimos, qué lindo que estamos por allá. Qué lindo el Señor acá nos protege. Acá estamos en el redil del Señor. Bueno, el redil se va a romper pronto, seguimos así, ¿ya? Y entonces tenemos programas, ¿no? Y por favor no se ofenda a ninguno de los que tiene programas de radio, porque son una bendición, porque conectan al pueblo de Dios. Pero no puede ser que todas las radios evangélicas sean de evangélicos con evangélicos, para evangélicos, hacia evangélicos, con idioma evangélico. Porque entonces no llegamos a afectar el mundo. Esta reforma significa innovación,
significa que comenzamos a pensar desde la iglesia. ¿Quién es la iglesia? De nosotros, guiados por el Espíritu Santo y basados en la palabra de Dios, la Biblia, empezamos a pensar de otra manera. A veces tenemos un problema grande, ¿no? Porque nosotros cuando mandamos un misionero, nosotros no le mandamos, el Espíritu Santo lo manda, le decimos, la primera cosa que hay que hacer es aprender el idioma, porque si no aprendes el idioma no te van a entender si vas a India, así que dedica los primeros 2 años a aprender el idioma. Y todos aprenden el idioma por eso, porque si no, no se pueden comunicar. Pero nosotros en los medios de comunicación tenemos un idioma que es inentendible. Hermanos, no es mi hermano, no sé quién dice. ¿Qué patudos llaman hermanos? Sí. Hermanos, no, estos son canutos. Ok. Hablaremos hoy de la espada del Espíritu. ¿De qué? Imagínense, un no cristiano. ¿Okay? ¿Hablan de la espada de quién? Sí, porque vamos a hablar de la propiciación de los pecados. ¿La propi cuánto? ¿No? Y la redención que hay, la Red Bank será, qué sé yo. ¿De qué habla? Y también de la sangre del cordero. ¡Matan corderos! ¡Llamen al movimiento animalista! ¿Entienden? ¿A ustedes les parece? Y si somos un poquito más normales, creo que la iglesia tiene que ser más normal. Más normal. Que hablamos con términos normales para alcanzar a esta gente porque conocemos su idioma. Y comenzamos a producir películas. Y comenzamos a producir programas de televisión, programas de radio. Imagínense un noticiero cristiano. ¡Wow! Mañana se inaugura la segunda iglesia bautista de Maipú. ¿A quién le importa eso? La verdad. ¿De qué tendría que hablar un noticiero cristiano? ¿De qué les parece? De la contingencia, por ejemplo. ¿Cómo? El asesinato del comunero. El asesinato del comunero. La cuestión de Donald Trump con China, la guerra comercial. El problema de la pobreza. ¿Sí? ¿De Menem? Eso no es ni noticia, hermano. Bueno, pero está bien. Ok. Bienvenido, se quiere quedar acá porque... Bueno, entonces... Podríamos hablar de fútbol también, ¿no? Bueno, podríamos hablar de cuestiones legales, podríamos hablar de tantas cosas de las que habla todo el mundo. Ah, entonces eres del mundo. No, no somos del mundo que nosotros hablemos cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos, pero no somos. Pero estamos, pero no somos. Pero estamos. Es decir, comenzamos a producir cambios en la manera de pensar, en todo lo que hacemos. No, yo les aseguro, hermanos, todo lo que respira, alabe al Señor. Imagínate, nos vamos a los colegios. Mire, voy a hablar un poquito de política, ¿no? Mejor, en lugar de los colegios. Fíjese que ahora con mi esposa estamos teniendo unas charlas de discipulado para una cantidad de políticos de una ciudad de acá de Chile. Pero lo interesante es que el año pasado estuve dando una conferencia, es decir, 7 conferencias, a 110 líderes de la ciudad. El título de la conferencia era Cosmovisión Bíblica de la Política. Ahora, de los 110, 85 no eran cristianos. Mi pregunta es ¿por qué vinieron a las 7 conferencias? Duraba 2 horas cada una. 7 meses seguidos. Una vez por mes. Es que la respuesta es que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Salmo 19, y que nosotros podemos llevar los principios de Dios a cualquier lado. Sin miedo. No es que vamos a hablar de política en la iglesia solamente. Ahora, la iglesia como institución, ¿ok? No como tú, sino. No es que vamos a hablar de la política acá. No, hay que hablar de principios bíblicos de política. ¿A quiénes? Adivina quiénes.
a los políticos. Eso es. Y hay que hablarles principios de salud, ¿a quiénes? A las enfermeras, los médicos, a los no cristianos. Hay que hablarles. Ajá. Voy por ahí, voy para allá. Pero ya vamos a decirlo ya que lo dijo, necesitamos misioneros tecnológicos, ya de internet. Necesitamos meternos, y no solamente para googlear la Biblia y todo eso, sino para empezar a dar elementos donde somos sal y luz. Porque usted sabe que si todos los comentarios son a favor del aborto, los políticos leen eso. Pero si tenemos mucha gente que está colocando pensamientos espirituales pero inteligentes, esto también influye. Es decir, empezamos a hacer algo que no fue hecho antes. Pero estamos diciendo, Señor, quiero con todo mi corazón producir esto. Entonces, imagínate, ¿sabe lo que está pasando con estos políticos que estamos discipulando ahí? Ya llevamos casi 3 años haciendo esto. Que han entendido lo siguiente. Ahora estos no son los 110, sino ahora es un grupo más chico de 33 que se entregaron a Jesús, ¿ya? De líderes. Ellos han entendido una cosa. Mire qué interesante. Que política no es poder, es servicio. Mire lo que entendieron. A través de la oración, la revelación de Dios, entendieron, no gobernamos más para los votos, gobernamos para servir a Jesucristo y para que esta ciudad sea una ciudad de Dios. Eso es. Y se está cambiando los paradigmas de ellos, de lo que es gobernar. Y mientras personas se entregan a Cristo por un lado, por otro lado, principios son cambiados. Ahora, en esa ciudad, usted sabe que en las municipalidades, por si no lo sabía, yo lo aprendí, ¿no? Pero usted seguramente no lo sabe, pero lo imagina, que muchas de las horas que se pagan no se trabajan. ¿Sabía eso? Firman y no trabajan, se van a la casa y ahí están. 10 horas extra, que suman en total 25 horas al día. Perdón, el día tiene 24. Ay, me equivoqué, voy a sacar una para que no. Esto es lo que pasa. Y en esa ciudad, este mes que pasó, ahorramos 18.000 horas de trabajo que se pagaban y no se trabajaban. 18.000 horas de trabajo que salen de tus impuestos y de los míos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? 18.000 horas de trabajo se pagaban y no se trabajaban, pero se colocó todo un sistema guiado por el Espíritu Santo, porque así fue, y ahora se descubrió que hay 18.000 horas que se pagan y no se trabajan, así que se sacaron, no se pagan más. La ciudad tiene un ahorro de 18.000 horas que no se pagan más. Eso significa mejor educación, mejor pavimento, significa un montón de cosas. Y en la obra pública, ¿qué se hace? Usted sabe cómo se hace. No sabe, ¿no? Se cobran sobreprecios, más o menos entre un 20% más. ¿Ya? Entonces te lo ponen a tal cantidad, pero no cuesta eso, cuesta 20% menos. ¿Qué pasa con ese 20%? ¿Quién se lo lleva? El operador político que le hizo el enganche a la municipalidad con esa empresa. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hizo? Bajamos el 20%. Listo. Se pagaba 100, ahora se va a pagar 80. Dicen, no, pero no nos alcanza. Sí, alcanza, saque la coima del 20% y la alcanza perfecto. Y mira lo que está pasando. Esto es real. El Evangelio tiene que ser real. La palabra de Dios tiene que estar metida hasta en los huesos, que nosotros sabemos hacia dónde vamos. Ahora le estaba enseñando en la última charla mandos, el rol de los mandos medios en política. ¿Ya? Y les hablé de Rehum y Tannai, seguramente ustedes lo conocen perfectamente, han escuchado muchas predicaciones sobre Rehum y Tannai. ¿Ya? ¿Cuántos escucharon alguna predicación sobre Rehum? Nadie.
¿Y de Tadnai? Tampoco. Bueno, búscanlo en la Biblia después, en el libro de Esdras. Están, es verdad lo que estoy diciendo. Y Rehum era un mando medio. Y lo que hacía Rehum era le informaba al rey subjetivamente, es decir, le ponía de acuerdo a sus propios intereses e hizo que la obra de Dios se parara. En cambio, bueno, y se paró la obra de Dios por varios años hasta que otro grupo vino y resulta que se encontró con otro mando medio. El mando medio no es el que toma la decisión, no es el jefe, es a veces el asesor, el asistente. Usted sabe que muchos políticos se manejan de esa manera, porque ellos no pueden ver todas las situaciones, entonces le delegan al asistente, al asesor. Si el asesor no es una persona temerosa de Dios, puede inclusive torcer la voluntad del legislador, del ministro, porque está actuando de acuerdo a sus intereses. Tú pides una entrevista con tal y dice, ay no, está ocupado. Y no te permite el contacto, porque ese mando medio no permite la filtración, porque no le conviene, tiene algún interés allí. ¿Me explico? Entonces empezamos a enseñar el temor de Dios en los mandos medios. Es decir, que los mandos medios tienen que hacer como hacía Tadnai, no como Rehum. Y Tadnai lo que hizo fue decirle al rey objetivamente lo que sucedía. Y dejó que el rey tomara la decisión. Y el rey tomó la decisión, y la decisión fue que la obra de Dios, los muros y el templo siguieran siendo reedificados. ¡Wow! Eso es lo que hace. Y ¿sabe? Terminé de hablar y todos empezaron, tengo una pregunta, yo también. Empezaron a mirarse entre ellos. Nosotros hacemos eso, nosotros también hacemos eso. Y empezaron a discutirlo grupo por grupo, departamento, el departamento de jardines y parques, el departamento de deporte, el departamento de arte, el departamento de cultura, el departamento de la familia, la Dideco. Comenzaron a discutir cómo se hacen los principios. Ese principio de Dios se aplica en ese departamento en particular. Y Dios está haciendo una transformación. Y son todos creyentes nuevos. Lo que Dios está haciendo lo podemos llevar a cualquier área de la sociedad, a cualquier área. Así que, amados, qué tremendo cuando nosotros vamos entendiendo esto, que podemos producir una reforma. Y voy a terminar con esto. Ya llegó Loren, así que vamos a tener un pequeño break en un minuto. Dos cosas más. La reforma anterior no hizo un fuerte énfasis misionero. La reforma que viene tiene que hacer un tremendo énfasis misionero. Muy importante. Es decir, cada iglesia tiene que tener en su corazón Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algunos dicen primeramente Jerusalén. La Biblia no dice primeramente. Dice Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Que significa simultáneamente todo. Simultáneamente. Es decir, que una iglesia... Bueno, yo llevé esta visión, tengo esta visión en Jucum. Entonces lo que hacemos es, tenemos cosas que tienen que ver con la ciudad, inclusive con Maipú. Tenemos cosas que tienen que ver a nivel del país. Ayer estuvimos con el senador Chaguán. Estuvimos orando con él, hablando, ya quedamos para nuevas entrevistas. Bueno, estuvimos haciendo esto. Después tenemos que ir hasta Samaria, que es todo, ya dije todo Chile, toda Latinoamérica y hasta lo último de la tierra. Es decir, tendremos que estar enviando misioneros. Ahora tenemos un proyecto, se llama Los Yao. Empezó hace 4 años atrás. Es una tribu no alcanzada de Mozambique. Y en esa tribu había menos de 20 cristianos en una población de aproximadamente 2 millones, tiene la población de los Yao. Hoy en día, después de 4 años, hay más de 500 cristianos. Es decir, que nosotros tendremos que tener el corazón en todos lados. Bueno, será un corazón dividido. No, es un corazón integral que es tan amplio que puede contemplar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por último, quiero mencionar la importancia de las comunidades. La importancia de las comunidades. Aquí en la reforma que viene, estamos trabajando con el pastor Daniel por lo siguiente. Necesitamos, si un profesor tiene una inquietud y está solo,
la sociedad posiblemente se lo va a comer. ¿Me explico? Pero si ese educador, ese artista, está con otros educadores, ya, cordón de 3 dobleces no es fácil de romper, pero un cordón solo sí. Entonces estamos levantando mesas de trabajo que espero que un día se transformen en comunidades de vida. Ya, por ejemplo, ahora el 8 de diciembre voy a estar con 3 o 4 científicos cristianos que tenemos en Chile, de primer nivel. Y vamos a estar orando cómo escribir libros de biología y de ciencia que reinterpreten la ciencia que actualmente se enseña para los colegios primarios y para los liceos. ¿Se da cuenta? Es decir, podemos hacer esto. Ahora, esto se hace en una comunidad de científicos, una comunidad de profesores. Imagínense cuántos profesores cristianos habrá en Chile. Póngale 3.000. Hay muchos más, pero póngale 3.000, ¿ya? Que se comienzan a orar y buscar a Dios. Y decir, Señor, ¿cómo reinterpreto la educación? ¿Cómo ganamos a los profesores y directores de escuela? ¿Cómo ganamos al ministro de educación? ¿Cómo nos convertimos nosotros en ministro de educación? ¿Cómo nos convertimos en seremis de educación? ¿Cómo nos convertimos? Señor, clamamos a ti. ¿Cómo reinterpretamos la educación? Si tengo tiempo en la segunda parte, hablaremos un poquito de cómo reinterpretar la educación. ¿Qué podemos hacer, Señor? ¿Cómo? Y empieza un mover entre los 3.000, porque todo comienza con oración. Luego reflexión, luego acción. ¿Podemos decirlo? Oración, reflexión, es decir, pensamiento, acción. Bueno, vamos a reunirnos y ok. Jorge, ¿puedes orar? Sí, Señor, pedimos que tú bendigas nuestra reunión, muchas gracias. No hablo de esa oración. No. Yo hablo de que en oración estamos 3-4 horas escuchando a Dios sobre la ciencia, por ejemplo. Después pensamos la ciencia y la estudiamos de una perspectiva bíblica. Y después pasamos a la acción con cursos de ciencia, seminarios de ciencia, libros de ciencia reinterpretados. Arte. Un grupo de artistas comienza a buscar a Dios, comienza a buscar, Señor, ¿qué podemos hacer? Y el Señor comienza a dar una cantidad de principios, cómo transformar el arte. Y ahí estamos, Señor, para tu gloria. Pero vuelvo a los educadores, 3.000 educadores que tienen esta oración y esta búsqueda de Dios, y de pronto, el Señor da nuevas estrategias. ¿Cómo levantar un colegio con una perspectiva bíblica modular? ¿Ok? Bueno. ¿Cómo levantar un colegio donde Dios está presente en la matemática? No, en la matemática no, en la religión. Tenemos la hora de religión, en un colegio cristiano en lugar de 1 hora podemos tener 2 horas. No hablo de eso. Hablo de cómo podemos, que Dios está presente en la matemática cuando se enseña matemática, en la hora de matemática, por el profesor de matemática. ¿Me explico? Que no tiene una dicotomía. Ahora sí, es hora de orar, hora de religión. No hablo de eso. Hablo que en la hora de matemática vemos aquel que va del infinito hasta el infinito. Que los números positivos y negativos de la matemática empiezan en el infinito y termina en el infinito. Y el único que responde a esa verdad matemática se llama Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Maravilloso. Bueno, si tenemos tiempo, seguimos en la segunda parte. Digo si tenemos tiempo porque si Loren quiere hablar más, tienen que dejarlo hablar más. ¿Ya? Okay. Señor, gracias por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.